Nuestra latitud condiciona nuestras vidas. Vivimos en España, el sur de Europa, con todo lo que eso conlleva. Pero podríamos haber empezado nuestras vidas en otras latitudes, quizás en países más pudientes como Alemania, los Estados Unidos o Japón. O podríamos haber nacido en otros lugares no tan afortunados, según cómo se mire. Burundi, Afganistán, la Franja de Gaza. El punto exacto donde nos encontramos es tan aleatorio que casi da pudor pensar en meritocracias neoliberales o en creernos con derechos a ocuparlo. Somos causales y casuales. Un día estamos aquí, otros allá, y el mundo seguirá girando inexorablemente. Algunas gentes pasarán por el punto exacto donde nos encontramos y pasarán sobre nuestros pasos. Nuestra fotografía irá perdiendo nitidez. Nuestros rostros se difuminarán. Darán paso a otros, quizás a gente que tenga algo interesante que dejar en este lugar concreto. Todo es tan efímero. A lo más que podemos aspirar, quizás, sea dejar este lugar en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Y que mientras estemos viviendo aquí, viviremos honestos y dignos. No es poca cosa. Qué grande es el cómic. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Hola a todas y a todos. Os damos la bienvenida una vez más al programa Qué grande es el cómic. Hemos cumplido recientemente un año de vida y tras el programa de aniversario que condujo Javi López en Valencia, regresamos a nuestra programación habitual. Este es nuestro 12º programa, o lo que es lo mismo. Con estas son ya 12 las obras que llevamos analizadas. Os queremos dar las gracias a todas y a todos por estar ahí y por apoyarnos en la medida de lo posible. Ya sabéis que podéis hacerlo sencillamente compartiendo este podcast en las redes sociales o a vuestras personas allegadas y bueno, estando ahí. Hoy volvemos a tener por delante un programa, en mi opinión, muy especial, porque la obra que traemos no es una obra cualquiera, no podía ser una obra más estimulante. Se trata del cómic Aquí, de Richard Maguire, que es un artista total, todoterreno, un hombre que tiene actualmente 66 años y ha hecho de todo. Eh, Dibuja, escribe, hace esculturas, animación, cómics, cuentos, literatura. Ahora dice que está más centrado en la música. Pero bueno, Maguire va a pasar a la historia por el cómic Aquí, cuyo prefacio, por decirlo de alguna manera, fue publicado por primera vez en la revista Raw en 1989, que se puede consultar fácilmente en la red y bueno, y que forma parte del cómic ya editado en 2014. Era un primer boceto que constaba de 6 páginas. Luego ya tuvo la versión extendida y creo que entre las dos
obras forman una única obra completa, que es la que hoy vamos a debatir. Quizá la característica más peculiar es su innovador enfoque en la narrativa visual. El cómic nos presenta una premisa tan sencilla como revolucionaria. Te describe una habitación de una casa a lo largo de miles de millones de años. Em, con tan poquita cosa, con algo tan sencillo ya nos hace estallar la cabeza. Pero no voy a ahondar mucho más porque vamos a hablar de eso con los tertulianos habituales. Vamos a desmenuzar una obra clave en el noveno arte, que curiosamente no es una obra de referencia en el imaginario colectivo del fandom. Precisamente puede ser por desafiar las reglas mainstream y del cómic convencional. Vamos a empezar por Alfonso Grueso, colaborador habitual, que además puso esta obra, creo recordar, encima de la mesa. Bueno, Alfonso, ¿por qué la pusiste encima de la mesa? ¿Por qué crees que merece la pena traer este aquí a qué grande es el cómic? Hola, muy buenas. Bueno, estamos ante una obra que no ha hecho más que crecer realmente desde su publicación, desde su ardua creación a lo largo de 15 años, contando esa historia previa en la revista Raw. Es una obra que cuando todas las veces que he revisado, sobre todo por su rupturismo y además por su expansión un poco del medio, me vais a dejar hablar antes de centrarme en la obra. Tengo que hablar un poco de las loas a la experimentación y a las supuestas vanguardias que se dan normalmente aquí en España por parte de, digamos, bueno, los teóricos y más academicistas relacionados con el cómic aquí, ¿vale? Y es que, a ver, sinceramente, muchas veces necesito que alguien me explique qué es el cómic de vanguardia y por qué se celebra tanto por aquí, eh, teniendo en cuenta los valores que supuestamente atesora, ¿vale? Como, Vamos, que hoy vienes dando caña, ¿no? sí, porque es algo muy recurrente. Las loas hacia cómics experimentales, que la mayoría son a nivel de resultados, callejones sin salida. Yo creo que, sobre todo, me parece que ya encierra un topicazo dentro del medio, ¿vale? Estaría bien que la exploración, la búsqueda de recursos, yo qué sé, estilos, contenidos y formas, llegaran a algo tangible y no, no sé, a una divagación formal más o menos sin objeto. Sobre todo porque corren el riesgo de quedarse absortos aplaudiendo al vacío, que es mi sensación. A ver, en España este supuesto cómic de vanguardia tiene unos códigos tan visibles y rígidos que los autores que suelen conformar estas corrientes son prácticamente clónicos. Y, y muchas veces, claro, yo creo que le hace un flaco favor al medio aplaudiendo, sobre todo y dando, yo no digo que no se le dé visibilidad, pero hay que ser justo, digamos, en la descripción y en la valoración de esas obras. Igual el foco hay que ponerlo en aquellos que intentan aleccionarnos sobre lo que es vanguardista y las razones que esgrimen para ello, que normalmente se mueven, a ver, casi siempre entre lo vago e insustancial. Para hablar de experimentación y vanguardia, lo cierto es que podemos encontrarlo en la obra que hoy nos trae aquí, de Richard Maguire, porque estamos a un TVO que realmente, como he dicho, expande el medio como pocos, es decir, es de esas piezas que distancian al novelo arte del resto. De alguna manera le da singularidad. Es decir, hay cosas que no se pueden emular que en otros medios, aunque lo intenten, que sí se ven aquí. Aquí de Richard Maguire es un cómic experimental, ¿vale? Pero que a una técnica, innovación y reflexión más allá de lo formal, porque muchas veces los discursos aquí en España se quedan meramente en lo formal, en la capa visible. Pero sobre todo, además, atesora conclusiones incontestables desde un punto de vista intelectual, porque esta obra muestra a la humanidad como algo también insignificante, de alguna manera nos contextualiza. Doy un leve apunte y doy paso a Javier. Eh, bueno, la obra, realmente Richard Maguire pone el foco para contar, digamos, o sea, para expandir su obra, la sala de estar de una familia acomodada estadounidense, en concreto la suya, y la muestra a doble página, bueno, marcando con una fecha en la esquina superior izquierda, ¿vale? Este espacio, ese punto de partida, es uno de los elementos
básico, lo que el esqueleto de aquí, y la invariabilidad del encuadre es una de las principales innovaciones que dotan este cómic de una singularidad excepcional. Simplemente lo que hay saltos en el tiempo, ¿vale? El lector va a viajar constantemente en el tiempo cuando pase las páginas o cuando se pierdan las viñetas aleatorias que pueblen esta sala de estar. Entonces estamos hablando un cómic que cada vez que yo he entrado en él, cada vez me apabulla más porque me da más sensación de ser inabarcable, porque son tantos los temas que traza y los hace con un recurso formal tan absolutamente increíble e inteligente que solo podemos rendirnos ante una de las grandes obras del cómic del siglo XXI y por esa misma razón, debe estar en nuestro programa. Bueno, grandísima introducción, Alfonso. Ya veremos cómo se desarrolla el pulso entre el cómic y el cine, porque se espera una adaptación de aquí para finales de año, a cargo Robert de Zemeckis, Robert mira, Zemeckis, casi nada, pues, con un bueno, con un reparto de AUPA. sí, sí, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso, es Ya curioso. hablaremos si queréis, pero le voy a dar paso a Javi, que ya está aquí de nuevo, después del programa especial que condujo en Valencia, amenazándome con quitarme el puesto. Javi, ¿qué nos cuentas de aquí? Cuéntanos cómo llegas a esta obra y qué te ha parecido. Pues llego feliz de enfrentarme a esta obra, eh, inmiscuyéndome a través de esa ventana, que esta gloriosa portada que tiene aquí, que te invita a mirar por la ventana y a introducirte en esta habitación, ¿no? Que empieza haciendo, pues digamos, un homenaje del autor a la fotografía que realizaba el padre cada año de su propia familia, y expande el universo, y a partir de ahí pues lo que hace es una reflexión eh, sobre lo pequeñito y a la vez grande que es el ser humano a través de la historia, a través del espacio, el lugar que habitamos en el mundo, y al mismo tiempo la belleza que concentra cada instante de los que vivimos. Y bueno, me parece que nosotros desde que comenzamos este Que es grande el cómic siempre hablamos eh, de dignificar el medio, de las posibilidades que tiene el medio, de que el medio puede eh, escribir su propia historia, que no lo tutoricen, que no lo vean con condescendencia, con paternalismo. Y aquí es una obra fundamental en ese sentido. ¿Por qué? Porque es inimitable. Se podrá intentar hacer a nivel visual, se hará mejor o peor, pero será otra cosa. No será igual que en el lenguaje del cómic, en esta casa en la que vamos a estar en estos años, en el mismo espacio, durante miles y miles de años, y vamos a comprobar un montón de historias que se conectan y que al mismo tiempo son totalmente diferentes. Creo que este cómic es un cómic profundamente intelectual, que de alguna manera tenemos dificultades de abordarlo y por eso muchas veces muchas personas lo intentan minimizar, pero es un cómic que crece con cada lectura y que para mí va a ser, ya lo es, de hecho, pero va a ser muchos años uno de los grandes referentes de cómo se expande este medio. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho de haberlo abarcado en Qué grande es el cómic. Qué bien, pues nos vamos a meter en materia. Vamos a abrir una de estas ventanitas que abre Maguire para conocer los datos técnicos de esta obra de culto que nos van a ayudar a poner en contexto este cómic y a profundizar en el debate. Sinopsis. Aquí, editorial Salamandra Graphic, páginas 304. Autor Richard Maguire. Dimensiones 169 por 243 milímetros. En 1989, Richard Maguire publicó en la revista Raw una historieta de 6 páginas en blanco y negro titulada Aquí, en la que narraba la historia del rincón de una habitación de una casa y de todo lo ocurrido en ese pequeño espacio a lo largo de miles de años.
Aquellas páginas se convirtieron en algunas de las más transformadoras, influyentes y estudiadas del medio. 25 años después, Maguire regresaba con una versión ampliada, revisada y en color de aquella mítica historieta. Aquí es la esperada materialización de una visión pionera en el mundo del cómic a cargo de uno de sus más grandes innovadores del género. Su influencia ha desembocado en una próxima adaptación cinematográfica que verá la luz de la mano del director Robert Zemeckis. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Ya hemos conocido los datos técnicos y ahora podemos entrar en materia. Vamos a abrir más ventanas, concretamente la ventana del año 2014 en el que se publicó la obra extendida de aquí y vamos a ver qué pasó en el mundo. En el año 2014, que parece que fue ayer, pero ya hace una década, se desató un brote de ébola en África Occidental, siendo el más grande registrado, que causó miles de muertes y generó una crisis humanitaria. Rusia engulló la península de Crimea en una acción que desencadenó tensiones internacionales y llevó a sanciones económicas por parte de varios países occidentales. El grupo extremista ISIS ganó el territorio en Irak y Siria, desestabilizando la región con sus políticas. Hong Kong fue testigo de protestas masivas en la conocida Revolución de los Paraguas, en la que los manifestantes demandaban mayores libertades democráticas y se oponían a la intervención del gobierno chino. Las protestas en Ucrania culminaron en la destitución del presidente Víctor Yanukovych y en una serie de conflictos armados en el que el este del país, entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas respaldados por Rusia. Hoy día los dos países siguen en conflicto. Después de más de 5 décadas de hostilidades, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron planes para normalizar las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. En España tiene lugar la abdicación del infame y corrupto rey Juan Carlos I. En junio del 2014 abdica en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Por otro lado, el gobierno catalán celebra una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña, en la que más de un 80% de participantes votaron a favor de la secesión. Poca broma la que se lió con el conflicto catalán. Eso fue lo que pasó en el mundo, en España y en particular en el cómic. El hecho más destacable es que se publica esta obra, que pronto se hace con varios premios, por ejemplo el de Angoulême. Maguire no es un autor cualquiera, para bien o para mal. Sus obras se han podido ver en colecciones permanentes, en todo tipo de museos, en el Museo de Arte Moderno, en el Metropolitano de Arte, la Biblioteca y Museo Morgan. Estados Unidos está llena de obras de Maguire. Aquí es una obra brutalmente ambiciosa. Explora los límites del cómic, de nuestra concepción espaciotemporal, y lo hace ahondando en lo mundano, sin necesidad de acontecimientos grandilocuentes. Una obra que ha dejado huellas, sobre todo en la escena, digamos, indie o underground americana. Es objeto de estudio en muchos rincones del mundo. Ha sido traducida a más de 20 idiomas. Y bueno, es algo que se da cada mucho tiempo. Vamos a meternos en materia, Alfonso. Cuéntanos más cositas sobre aquí y cómo crees que pasará la historia esta obra. Bueno, en realidad tiene que pasar como una de las grandes obras del medio. Desgraciadamente, el mundo del cómic es marginal. Y como tanto el cómic, sus obras, tienen una repercusión más débil
también lo tienen sus logros, pero si el cómic fuera más popular, entiendo yo que se terminaría hablando mucho más de una obra que solo va a acabar refrendada por la adaptación cinematográfica, si se da desde el punto de vista del gran público. Eh, es una obra, yo quiero hablar un poco de aquí, de los elementos que la componen, porque muchas veces es una obra sencilla de entender una vez que abres el libro, el cómic, pero igual no es tan fácil de explicar por toda la complejidad que atesora, y sobre todo desde el punto de vista formal, porque hemos subrayado bastante que el punto de partida es una sala de estar, es un salón con su chimenea, que es de la casa del propio autor, en la que se basa. Entonces lo que el autor hace es ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, ¿vale? Digamos, el propio lector es el que va a regular ese viaje, va desde el pasado, tiene una documentación brutal sobre la historia, la propia historia de la casa, pero también incide en la historia de Estados Unidos y de la humanidad. Y luego también proyecta hacia el futuro, incluso entrando en el plano de la ficción especulativa. Entonces, la sala de estar es el punto neurálgico, lo presenta como una doble página, ¿vale? Y luego está el elemento fundamental, que como hemos dicho, que es el tiempo, que lo introduce como elemento dinamizador que da la vida a la narración, que podemos recordar, a ver, es una narración que no es lineal y se puede leer rompiendo el orden, que eso es otra de las virtudes que tiene esta obra. El autor le da un tratamiento casi musical, como ha dicho Javi, porque se dedica a administrar e intercalar, crescendo, silencio, o sea, tiene un ritmo propio y bastante fácil de distinguir cuando ya te has familiarizado con la obra. Y el autor conjuga los saltos atrás y adelante en el tiempo para construir en realidad un collage que abarca décadas, siglos y milenios, que de alguna manera nos explica, ¿vale? Y luego esa combinación de espacio estático, que es digamos, la doble página con el salón, que cuando va atrás en el tiempo puede que ese salón no exista y adelante igual o incluso ha mutado en algún aspecto, o sea, porque es un espacio estático, pero no quiere decir que sea invariable. Y el salto temporal que conlleva cada página con su fecha en la parte superior de una de las esquinas. Se le añade el último recurso que redondea la propuesta de Maguire, que son viñetas aleatorias de tamaños diferentes, concebidas como pequeñas ventanas a otros momentos a su vez, que también lo indican con su propia fecha. Sí, ahí Digamos, dice Maguire ahí que él tenía la idea del Microsoft Windows, y sí que tiene relación, como cuando abres varias ventanas en el mismo escritorio. sí, Eh, sí, sí, es verdad, es curioso, porque es cierto, él dice, cuando hace la historia del 89 en RAW, antes de realizarla, él dice que entra en un piso, está en un apartamento a vivir o en el que estaba viviendo, y él jugaba un poco a imaginar quién había vivido allí, todas las historias que habían habido, pero también incluso las que estaban por suceder, y eso combinado con lo que me acabas de comentar, que era la eclosión de Windows, y además tenía por lo visto un amigo que estaba obsesionado con el sistema operativo, eso confluyó para generar esa idea. Y bueno, yo simplemente un apunte más para no acaparar demasiado la conversación. Hay una cosa que me parece brutal y además Richard Maguire habla mucho de ella, y es el modo de presentar la simultaneidad, ¿vale? Dentro del cómic, porque es un recurso único y además muy acertado. El propio autor dice que esa simultaneidad se parece mucho a cómo pensamos. Es decir, si paramos e intentamos examinar nuestros pensamientos, podremos percibir una mezcla difusa de recuerdos parciales, mezclados entre sí. Y eso es un ejercicio que hacemos a diario y normalmente de manera inconsciente. O sea, nuestras estancias en el presente realmente son mínimas cuando estamos solos. Siempre estamos proyectando, siempre estamos recordando, y el futuro y el pasado lo inunda todo. Y que plasme eso de una manera tan brillante, o sea, es que sobre todo lo que quiero decir es que la concepción de la obra tiene un trabajo intelectual
con mucho pozo, y de ahí que tardara tanto en expandir esa obra, esa pequeña obra de 6 páginas de ese cómic de la revista Row, para convertirlo en esta obra en 2014. Muy bien. Javi, ¿a ti qué es lo que más te ha fascinado de la obra? O no sé, ¿qué nos puedes decir en tu análisis? Bueno, lo primero es cómo invierte la jerarquía, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a casi cualquier obra y lo primero que está en obra en liza es la trama. Intentamos ver una trama, nos metemos con unos personajes y luego hay acompañamientos narrativos que es el espacio, ¿no? Y el tiempo, el espacio y el tiempo. Y eso, digamos, define un poco lo que es la trama y tal, ¿vale? Este cómic invierte la jerarquía y sitúa el espacio y el tiempo como los principales elementos del cómic. Y eso es valiente y eso concibe un cómic diferente. Y la experiencia del lector es completamente diferente a partir del desorden jerárquico que propone. O mejor, invierte el orden jerárquico. Entonces, a mí me interesa mucho entrar en un cómic y vivir una experiencia completamente diferente. Y creo que el primer cómic, o sea, el germen de este cómic, esa pequeña historia de 1989, puede hacerle un poco de daño en el sentido de que hay mucha gente que dice, bueno, le fue bien un pequeño cómic y a partir de ahí expandió el concepto y básicamente lo que ha hecho es expandirlo y tener una obra. No es cierto, no es verdad. Este cómic está muy, muy bien pensado, tiene un ejercicio intelectual, como dice Alfon, muy completo. Toda el autor Maguire lo que hace es combinar diferentes maneras de acercarse a la simultaneidad. Hay unidades narrativas muy diferenciadas, hay otras que simplemente se deja llevar, hay cosas que suceden en el momento, hay cosas que se enlongan durante más páginas. Entonces, creo que cuando decimos pues que el autor lo que ha hecho es alargar algo que había, o que este cómic no es lo suficientemente bueno porque no tiene una trama desarrollada en pequeñas unidades que van en paralelo, en realidad lo que estamos haciendo es limitar el concepto de arte. Sí, ya Y en realidad, lo estaba pensando sí, brutal. entonces Sí, sí. muchas veces no tenemos, eh, mm, somos vagos a la hora de enfrentarnos a un cómic y esto propone una cosa diferente. Y si tú te lees este cómic 2 veces, tú vas viendo cómo se va calando, va permeabilizando un discurso en torno a lo que somos como ser humano, a nuestra propia insignificancia y a nuestra propia grandeza, a lo pequeño y totalmente aleatorio en donde podemos encontrar belleza y también a lo ninguneo que es el ser humano, a lo poco, a lo infinitésimo que somos dentro del universo, ¿no? Y eso se ve, eso se percibe si tú te lo lees, pero si no te lo lees, si te da pereza, pues tío, deja este cómic y vete a un cómic convencional y ya está, y aquí todo el mundo feliz. Bueno, yo creo que uno de los signos distintivos de este cómic es eso, que se carga la convencionalidad del lector. Por eso quizás la obra es poco entendida, porque estamos más acostumbrados a una narración lineal. De hecho, yo os lo comenté las primeras veces que me leí aquí, sobre todo la primera, que estuve así más escéptico. Eh, claro, yo me enfrento a la obra y yo esperaba que hubiera una correlación en el tiempo en la historia, que fuese más lineal, ¿vale? Pero al fin y al cabo, Maguire lo que hace es recoger momentos extremadamente mundanos que nos hacen sentir muy insignificantes. Es una obra que yo la leo y me resulta, me evoca a Chris Ware,
porque me infringe tristeza. Desde hace un tiempo, y yo creo que supongo que desde la crisis de los 40, yo ya os lo vengo advirtiendo en muchos programas, vengo pensando mucho en el paso del tiempo y este cómic te tritura, te hace pensar que eres totalmente insignificante, una mota de polvo en el universo, porque si os dais cuenta, el cómic apenas tiene momentos que sean tiernos o bonitos. Sí, sí que hay dos o tres, como cuando la mujer está con un bebé mirando a la ventana. Hay varios, pero en general lo que plasma son momentos muy mundanos. Por ejemplo, se mete una gaviota en el cuarto. No sé, son momentos Fie- insignificantes, ¿vale? Entonces, Fiestas de Halloween, bailes, reuniones familiares. Tío, es curioso que mencionas a Chris Ware, perdona que te interrumpa, sí. Alejandro, porque Chris Ware fue precisamente el interlocutor entre el autor y Pantheon Books, que fue la editorial que Ujú. terminó haciéndole el contrato para sacarlo. O No sea me que extraña. bien traído Tienen, ese comentario. tienen vasos comunicantes, creo. A mí me pasaba con Jimmy Corrigan, me pasa, tengo sensaciones parecidas con Jimmy Corrigan. También os quería decir una cosa. Yo entiendo que haya tardado tanto en hacer la obra, o sea, esta, digamos que extensión o segunda parte, no sé muy bien cómo llamarlo, porque yo creo que él era consciente de que tenía un diamante en bruto, ¿sabes? Y no quería dar un paso en falso. De hecho, no sé dónde leí que Maguire tuvo una beca para hacer el cómic. Es decir, que ha tenido un tiempo dedicado única y exclusivamente a este cómic. Imaginaos un artista del calado de este hombre que le da todo, dedicándose durante, no sé, 12 o 16 meses a una obra todos los días de su vida. Es que al final le ha salido algo realmente potente, una cosa Pero portentosa. claro, lo que pasa es que además se añaden varias cosas. Hay una muy importante y es que realmente la repercusión que tiene su historia en Raw, que era el número uno de la segunda época, o número nueve, ya en realidad depende cómo lo quieras contar, la sombra es muy alargada. Hubo mucha repercusión y también eso generaba bastante presión a la hora de abordar con el mismo Mm, concepto de expectativas. claro, una obra larga. Quiero decir, me vais a dejar porque un segundillo, porque claro, dentro de toda la documentación para hacer este programa, me veo en la obligación de reivindicar la figura brevemente de François Mouly, que es la editora y creadora de RAW junto a Art Spiegelman, ¿vale? Que es una figura que ya en Estados Unidos dicen que siempre ha estado un poco a la sombra de su marido, que es Art Spiegelman, pero es que tiene unos logros tan incontestables que, claro, a estas alturas es casi una ofensa que esta mujer no tenga más repercusión. Ha tenido mucho reconocimiento y es un absoluto referente, eso sí. Pero el otro día, indagando, es que, por ejemplo, aquí en España no tiene siquiera una página de Wikipedia de su biografía. Estamos hablando, o sea, que tiene una carrera fulgurante. Ella nace en Francia y cuando en los 70 se va a Nueva York, empieza como colorista de Marvel a finales de los 70, funda RAW, que es un absoluto referente del cómic independiente mundial. Luego funda y se convierte en editora de Raw Books and Graphics. Se convierte luego en editora de Penguin hasta en 1991 y en el 93 termina siendo la directora de arte del New Yorker hasta nuestros días. O sea, es lo que decía, es lo que publiqué, que lleva más de 3 décadas eligiendo las portadas e imágenes que han moldeado nuestra percepción del mundo. Y además una tipa intuitiva, o sea, me parece un gigante absolutamente invisibilizado. Los teóricos en Estados Unidos llevan años quejándose del tema, pero claro, cuando yo he visto digamos, el eco que llega a los países hispanoparlantes, te llama muchísimo más la atención
y esta figura haya estado tan opacada. Y perdonad que haya hecho este apunte, pero No, al revés, Alfonso, Todo es lo una contrario, claro. reivindicación maravillosa. es que creo que es necesario y además tenemos un altavoz aquí para, entre comillas, y dentro de la modestia, pero poder reivindicar e intentar subsanar ciertas injusticias y desde luego, bueno, no me parecía pertinente pasar por encima. Bueno, Javi, ¿qué tienes más por ahí en el tintero? Muchas gracias, Alfonso, por Pues te Nada, quería también de alguna manera interpelar, ¿vale? Ujú. Porque es cierto que este cómic es muy mundano, pero también es cierto que es muy existencialista. Es decir, este cómic propone, por ejemplo, una reflexión de por qué el ser humano no es capaz de evitar el conflicto. Pero es que Hay una página, una doble página. no invalida una cosa a la otra, ¿eh? Que sea mundano no invalida que sea existencialista. Sí, sí, pero quiero decir, sí, hay no hay momentos que que ver, no no. hay que ver, digamos, la acepción de mundana como, Sí, 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 como, Como, como algo negativo. Efectivamente, es descriptivo, claro. totalmente, pero quiero decir, mundano a lo mejor te refieres pues a esta, a que viene una flor y se posa, ¿no? Pero también hay momentos, por ejemplo, como un padre y un hijo hablando y le dice, oye, el padre ya medio en su lecho de muerte le dice que tú vas a pasar por aquí, ¿sabes? Por ejemplo, ese tipo de momentos. Es decir, ujú. hay momentos cotidianos, pero momentos que no son nada cotidianos, que son totalmente trascendentales en la vida de una persona, ¿no? Y yo lo veo en varios momentos ahí. También Vamos, está. perdonad, bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, tío, es que yo creo que, es que tenemos tantas cosas que decir, pero es cierto que todo lo que refleja va desde lo mundano, pero también trata, o sea, toca temas que son bastante importantes en el sentido que se especula con la idea de que Benjamin Franklin tuviera una residencia cercana y hay un momento a la casa, antes de que existiera incluso la casa y hay un momento en el que aparece en la narración, ¿vale? Que está en un carruaje en 1900, o en 1775, perdón. Y bueno, en realidad intenta hacer al final a través de lo íntimo, que es lo familiar, intenta hacer algo más expansivo que termina siendo una especie de fresco de la historia de Estados Unidos también. O sea, luego lo que pasa es que no se queda solamente en ello. O sea, entonces que el problema es que es una obra tan grande que nos obliga continuamente a tomar algo de distancia y para verla en su total amplitud. Y es cierto que mi percepción era mucho más íntima la primera vez que lo leí, pero conforme me acerco más veces me parece inabarcable, claro. Prosigue, Javi. Sí, hay una serie de subtemas, ¿no? Por ejemplo, eh, la necesidad del ser humano de expresarse a través del arte o la necesidad de entretenerse a partir del juego. Si os fijáis, hay un momento en el que están jugando en varias etapas y hay un juego que persiste que es el Twister. El Twister pasan 60 años y la gente juega al Twister porque mola, ¿vale? Entonces, hay varios temas ahí. Hay otro tema que es la, la maternidad. La maternidad, quién cuida los afectos más primarios desde el principio y se ve cómo durante toda la historia es la mujer, digamos, la que nos va cuidando en esa etapa embrionaria que tenemos de la vida, en esos Totalmente. primeros compases de la vida. Eso está ahí. O, por ejemplo, otro momento que me encanta que es todo lo que acontece lo ha, lo ha hecho una persona. Es decir, hay un señor que hizo esa casa, que construyó esa casa con sus manos y de ahí surgen mil universos diferentes, ¿no? Es decir, hay como muchos pequeños temas que, que te van calando y que habla de lo que es el ser humano y va componiendo un mosaico de lo que somos a través de cosas muy pequeñitas, lo que estaba hablando antes, el hombre en su lecho de muerte, la infancia, cómo
cómo la infancia encuentra su lugar, los momentos de distensión, la gente bailando, la gente haciéndose una foto porque necesita recordarse, no sé, es verdad que deja un pozo triste, pero también te da mucha ternura este cómic, también te da eh, como mucha sensación de comunidad, de que somos algo que no podemos evitar compartir. El ser humano no, es imposible que deje de compartir algunos temas que nos aluden, temas como la necesidad de relacionarnos con los demás, la necesidad de entretenernos, la necesidad de buscar un porqué a nuestros momentos, a nuestra existencia. Y creo que este probablemente sea uno de los cómics más existencialistas que hemos traído al programa. A mí me destruye cuando coloca a un señor mayor en el salón, bueno, en el salón, en la habitación protagonista de la obra, porque eso es muy habitual en la familia. Cuando ya una persona no puede acceder porque tiene problemas de movilidad, no puede acceder a una segunda planta o no puede acceder a una habitación y le ponen la habitación en el salón. ¿No lo habéis visto nunca en la familia? Sí, 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 sí. Eso se hace con muchos abueletes. Y esa escena que vuelvo a incidir, es mundana, eh, me destruye. Es que es el paso del tiempo y te coloca esa escena y al lado te coloca un niño jugando y que está hecho con toda la intención y es que Maguire sabe perfectamente cómo darte en el corazón. Es que, a ver, indudablemente la carga emocional que tiene este cómic, él ha volcado mucho porque esa construcción de esta narración durante 2015, o sea, hasta 2014, perdón, suponía también, mientras se desarrollaba esa construcción, poco a poco se estaba dando la destrucción de su propia familia. O sea, él en este camino, en paralelo, que además ha ido afianzando, digamos, esa emotividad y ese lazo tan fuerte que tiene con esta obra, pues el autor pierde a sus padres y sobre todo algo muy traumático, que es su hermana muere de cáncer, que es uno de los elementos que más, de alguna manera, marca la obra. O sea, podemos decir que se gesta en un delicado momento personal y el tipo sabe de alguna manera, hace una construcción en la que vuelca todo. Porque eso se nota, claro, es muy impactante que cuántas veces hemos hablado de esos autores que vuelcan absolutamente eso todo en sus obras, pues esto es un ejemplo claro. Entonces, al final es fácil perderte en alguna de sus páginas y quedarte noqueado. Y luego, aparte, también tiene la habilidad de abrir, de contarnos pequeñas historias a través de que nosotros tenemos que prácticamente completar. A mí hay una cosa que me resulta muy inquietante. Hay una página que sale una viñeta, eh, perdonad, que estoy un poco cascado de la voz. Es una pequeña viñeta que aparece en la parte inferior derecha, que parece lo que en 1700, finales de 1700, parecen dos esclavos negros que van de uniforme, no se les ve ni el rostro, pero están moviendo una sábana ensangrentada, ¿vale? Y con algo que hay dentro que parece ser un cuerpo. Y luego, en otro momento del cómic, hay una escena que se repite varias veces, es una reunión ya en la época moderna, en la que, bueno, parece que es una especie de investigador, porque está hablando de intentar, de echarle un vistazo al patio para encontrar restos. Entonces, Mm. es absolutamente increíble que con todas las aristas que tiene este cómic también nos muestre lo que serían dos retazos de una historia de investigación que nosotros tenemos que completar en nuestra cabeza. Entonces, esto es un cómic que tiene una vida muy larga porque es un cómic o sea, que es muy difícil de abarcar Oye, en la lectura, ¿y, ¿no? y qué me decís de la escena esta en la que cuenta un chiste macabro en familia?
Buah. y le da, Y le da el contando el chiste infarto. macabro y partiéndose los etes, le da un golpe de tos a uno y caen redondo al suelo. Sí, 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 sí. Puede que esté basado En la en algo realidad. En la real. realidad, podría Claro. ser, ¿eh? Sería algo impactante vivir eso, ¿eh? Sí, sí, Por en cierto, realidad. Sí. quería sacar, ¿habéis visto el corto de Timothy Masick y William Traynor? Yo no. No, ¿está basado en aquí o qué? Sí, 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 existe un corto de 6 minutos basado en aquí y, y está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Es un corto creo de 1990 y algo, ¿vale? Y está en YouTube. Os lo recomiendo que lo veáis porque verdaderamente capta parte de la ciencia y es capaz de llevarlo a un terreno audiovisual. Muy Pero interesante. yo aquí lo que voy a hacer es reivindicar un poco el lenguaje del cómic, ¿vale? Porque además Richard Maguire, cuando explica su obra, eh, pone en pie que si bien lo audiovisual, sobre todo pensando en el concepto, no sé qué concepto manejarán Robert Zemeckis, Tom Hanks y bueno, todos los implicados en la adaptación. Pero si bien es cierto que el medio audiovisual puede emular lo que pasa en el cómic, también es cierto que nosotros no tenemos la capacidad de prestar atención a una imagen en movimiento que a su vez tiene pequeñas imágenes en movimiento, no lo podemos captar y esa es la gran fortaleza que tiene el cómic como lenguaje, que además de encontrar este recurso maravilloso, también nos permite recrearnos y entender mejor la obra que un medio de tantísima inmediatez y que si bien puede tener resultados curiosos, en mi opinión, emulándolo, se quedaría por detrás. Hay que Totalmente reivindicar de el acuerdo. cómics, hay que Totalmente reivindicar de el acuerdo. cómics, amigos. De verdad. Y va a ser muy interesante también el pulso entre las artes, que eso también es, a mí me parece fascinante. CMX tiene por delante una labor, o sea, un auténtico desafío. Y creo que ese podría ser el motor para que pueda funcionar, el desafío a la obra de Maguire. A ver cómo lo plantea. De primeras a mí me sorprendió que existiera esa posibilidad. Robert Zemeckis siempre ha sido un innovador, un tío bastante arriesgado, pero bueno, vamos a ver en qué queda la adaptación, que también es cierto, me interesa por los responsables, pero bueno, vamos a esperar para emitir un juicio. Bueno, ¿os habéis dejado algo en el tintero antes de pasar a las escenas que más nos gusten? Sí, sí, yo tengo dos cositas. Bueno, ya sabéis que a mí siempre me gusta como mezclar con otros tipos de arte y traer algunas obras, ¿vale? Y bueno, he traído dos a partir del protagonismo del espacio, ¿vale? Una, a nivel literario, sin duda, el Aleph, ¿vale? De Borges. Yo creo que conecta Se ha con mencionado, esta obra. se ha Se ha mencionado en mencionado. algunas entrevistas, Sí, sí, lo he sí, sí. leído, sí, yo también. Ujú. Y otra, por la importancia del espacio, me voy a ir por los cerros de Úbeda, a ver si la habéis visto, es Cube, el Sí, cubo, Sí, la sí. sí, sí. película de ciencia ficción donde el espacio cobra vital importancia y es una historia de terror, ¿vale? Ese apunte por ahí. Y el Que otro es que podríamos no, decir también Tiempo, ¿no? De Frederick Peters. totalmente, Mm. totalmente. Sí, sí, sí. Y otro dato que os quería dejar es que ya sabéis que Maguire, bueno, es portadista de New Yorker, ¿no? New Yorker dejó a Maguire en noviembre, el 24 de noviembre del 2014, promocionar esta obra con una portada que aludía aquí. No sé si eso lo habéis visto. La he No, visto, es yo no, fascinante, es yo fascinante. no la he visto. Y le dijo, los editores le dijeron, vale, promocionalo, pero tienes que encontrar un nexo común a partir de la tecnología. Y entonces hizo una obra donde el nexo común es la tecnología en diferentes momentos, lo que se considera tecnología en diferentes momentos de la historia del ser humano,
hizo una portada y la verdad es que está muy bien. Como La estoy viendo. un poquito infantil, ¿no? En el estilo, ¿no? Sí, 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 diverge un poco Muy, de esta aquí. Pero sí, como es tremenda. muy vectorial, muy sencilla, pero la verdad es que es bastante efectiva. Sí, sí, está bastante guay. La verdad no la conocía. Pues Mola. muchas gracias, Javi, por estos breves apuntes. Vamos a pasar entonces a que me digáis las escenas o la escena o lo que queráis que más os ha gustado de esta obra, de aquí. Venga, Alfonso, tú que estás más calladito, dinos algo. Vale, va a ser difícil que nos pisemos porque hay muchas cosas, pero igualmente eso termina sucediendo. Bueno, yo voy a hablar una que se da en el primer tercio de la obra, que transcurre con hay una viñeta variable en el centro del salón, que son diferentes árboles de Navidad, bueno, en diferentes épocas, ¿vale? Empieza de lo más sencillito antiguamente a lo ostentoso y gigantesco de tiempos más modernos. Y en paralelo, al lado, hay una pequeña viñeta que se ve alguien, parece un hombre con una gorra, cogiendo a una niña y levantándola y dándole un abrazo. Bueno, pues detrás de eso hay una historia. Bueno, cuando termina, cuando mueren los padres de Richard y también cuando sucede lo de la hermana, de la casa de los padres solo se lleva fotografías y películas de Super 8. Y Richard Maguire decía que, creo que lo ha apuntado antes Javi, que el padre era muy aficionado a la fotografía y al cine, y normalmente el padre no salía en las fotografías, salvo en las familiares, pero por lo general siempre se dedicaba a grabar a los demás. Y por lo visto hay una parte de esas películas de Super 8 en la que hay un pequeño detalle al final de una de las películas que además parecía que no fue premeditado, en lo que el padre salía en el plano, cogía a su hermana y la elevaba y la abrazaba. Entonces, yo tengo que decir que me emocioné mucho cuando supe que esa imagen, esas imágenes que ya me habían llamado la atención, porque ahora estoy yo muy tierno, que lo de la paternidad, da igual el tiempo que lleves, pues ya te cambia un montón de perspectivas y de imágenes y al final proyectas las cosas de manera diferente y termina siendo tremendamente emocionante, que al final haya sido incluso una recuperación para incluir, o sea, de la imagen tal cual, para poder incluir en el libro y poder hacer un homenaje sentido a su familia, la cual perdió en el transcurso de la obra. Los niños es que son un aquí con patas. Te, te- te destruyen. Bueno, Javi, ¿tú qué nos dices? Conclusión. Ay, tío, Alejandro. Venga, tío. Pues yo me voy a ir al polo opuesto, no me voy a poner tan sentimental, me encanta esa idea, pero me voy a la parte más ficcional, que es cuando la casa se convierte en un museo en el futuro, después de una catástrofe climática, eh, y entonces están haciendo como una visita guiada y se habla en retrospectiva de lo que fue el ser humano. A mí esa parte me gustó mucho, me gustó ese ejercicio especulativo de lo que podía hacer y la verdad es que me encantó que proponga eso. Muy bien. Además, Sí. perdonad, además lo chungo de eso, o sea, está guay que juegue con la ficción especulativa, pero lo guay es que nos quita la esperanza, porque sí es cierto que luego proyecta, hay proyecciones posteriores y no hay nada absolutamente después de esa sociedad moderna que aparece y en la que ha convertido esa zona en un museo. Es tremendo el Richard Maguire este. Yo quería poner el foco en dos, en una escena que aparece una mujer mirando por la ventana y que recuerda inevitablemente al célebre cuadro de Dalí, ¿no? Que seguro que lo habéis visto alguna vez. Aunque claro, aquí no sabemos realmente bien lo que hay fuera y que conecta con la portada, porque la portada es
una invitación a entrar, ¿no? en la casa. Y aquí vemos a la mujer que se asoma y que además es la fecha de la publicación de la obra. Es el año 2014. Y creo que hay una conexión. Creo que hay una conexión con la portada y que ha sido intencional en Maguire. El hecho en sí de mirar por una ventana siempre me ha parecido como un acto simbólico del paso del tiempo, porque ¿no os pasa que cuando miráis por una ventana como que el tiempo se congela? Pues no sé, me ha gustado simplemente esa escena y la quería rescatar, porque creo que tenemos que tener más momentos de pausa para mirar por la ventana si nos da la gana. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? Sí, yo quiero mencionar una en concreto porque es un acto de autoconciencia con el tema de las ventanitas y los saltos a otros tiempos, porque sí es una ventana, digamos, una página un poco más anecdótica, pero juega con el elemento principal de la obra y es bastante graciosa. Y es una pequeña viñeta que es de 2050, en la que te pone, bueno, como dos personas mayores que están sentadas en una especie de puff con una especie de tablero virtual. Aquí se está jugando en 2050, bueno, no sé si llegaremos a esto, pero ya hay una especie de ventanas revoloteando encima del tablero y una de estas personas mayores mete la cabeza en la ventana y lo que sale al otro lado es la cabeza de una persona joven. Entonces está jugando con este elemento de ventanas a otros momentos, a otros lugares, hasta el punto que parece que si atraviesas esa ventana, llegas digamos, directamente haces ese viaje temporal. Igual le da una idea a Robert Zemeckis para cómo abordar la obra. Eso en 2050. 2050, Pues exactamente. se la ha jugado bastante. Se la ha Se la ha jugado jugado bastante. como Robert Zemeckis se la jugó Ah, con claro. Regreso al Futuro 2, ¿no? O sea que... Claro, al menos no hay coches voladores. Por lo menos no se aprecian por la ventana. Bueno, pues creo que vamos a ir poniendo el punto y final. La verdad es que esta obra, estaréis de acuerdo conmigo en que nos podemos quedar charlando horas y horas. Buah, es inabarcable, es que es inabarcable realmente. Es una sorpresa continua y es una lectura que crece. Igual es un tópico decirlo, pero teniendo en cuenta que yo las he hecho espaciadas en el tiempo, a mí cada vez me ha dado cosas nuevas. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Javi, muchas gracias por todas tus aportaciones. Se ve que a ti te ha gustado bastante, sobre todo en el plano formal y digamos que la dimensión de la obra hasta dónde puede abarcar. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias por estar ahí y por habernos dejado tus píldoras. Nada, muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado en grande. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, donde hemos explorado en profundidad la fascinante obra de Aquí, de Richard Maguire, con nuestros habituales contertulios que han estado, como siempre, fenómenos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de la tertulia y de explorar un poco los límites del cómic. Ahora, para cerrar con un broche de oro, pues nos vamos a otro arte. Os dejamos un tema musical que os invitará a seguir explorando nuevas dimensiones. Hasta la próxima. Na, 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 na. Volvíamos de un viaje
gasolineras arden si no las observas con cuidado al aparcar. Son de ese tipo de cosas que nunca hay que contar a los demás, a los demás. So,